Hola Cáncer, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que lo veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Quédate con lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Aquí Cáncer, es muy probable que ustedes estén pasando por una situación donde ustedes están en el borde del agotamiento, en el borde de decir, ya no aguanto más, esto me está pues cansando demasiado, estoy muy extenuado, ya no puedo continuar. Pero a pesar de eso, tú te mantienes firme, tú te mantienes en posición de defensa, tú todavía estás como decimos, con lo último, con la última energía que tú tienes, pero estás ahí todavía parado, estás ahí todavía, más que aguantando la vara, aguantándote de la vara, pero esta carta te dice que no te rindas. Esta carta te invita a que aguantes un poquitico más, que las cosas van a estar mejorando, pero que no te rindas, que no es momento de rendirte, que se sabe, por supuesto, de que ya estás en un agotamiento total, pero deberías aguantar un poquitico más para lograr lo que tú quieres. Y la reina de espadas, aquí la reina de espadas entra y corta con todo lo malo que te esté ocurriendo. Aquí la reina de espadas me trae una energía para muchos de ustedes donde van a estar pensando con muchísima claridad, van a estar poniendo límites claros, van a estar tomando decisiones frías pero necesarias sin dejarse guiar por la emoción. Aquí no hay espacio para que las emociones los estén debilitando o haciendo que tomen alguna decisión floja por ahí. No. Aquí ustedes van a estar cortando, van a estar actuando con lógica, van a estar actuando basado en la verdad y van a estar pues actuando de una forma fría, de una forma dura, de una forma cortante, de la forma que deberían todos actuar en situaciones parecidas a la que estás transitando. Y el hierofante, acá el hierofante me está hablando de que por supuesto, como aquí vas a actuar con lógica, con claridad, vas a poner los puntos sobre las íes. Aquí se va a estar estableciendo un orden, vas a estar siguiendo normas. Aquí se va a establecer algún tipo de compromiso, algo legal, como puede ser un contrato, un acuerdo o algún tipo de relación seria y formalizada. Aquí hay una estructura pues bastante estable que va a estar, que esa energía va a estar ahí, pero gracias a que te vas a estar comportando con la energía esa de la reina de espadas, que vas a estar pues cortando con lo que no sirve y actuando con la cabeza fría. La reina de oros me está hablando que como resultado de esto, por supuesto, aquí se establece un orden. Acá todos los proyectos que tú hayas comenzado acá se van a estar dando con éxito, porque por supuesto esto se va a estar como que regularizando. Aquí tú vas a estar aprendiendo a manejar tus recursos económicos y no solo a manejarlos, sino a multiplicarlos, a aumentarlos, y va a ser regido por una estructura que ya va a estar pues establecida, que tú la vas a estar pues estableciendo. Acá esta carta te trae también seguridad financiera, bienestar económico. Y aquí hay algo sólido que se va a estar construyendo y se va a estar manteniendo. Es como que algo acá que no te está funcionando o que tú dices contra, lo dejo, no lo dejo, me da, no me da. Y acá tú te pones como que las pilas y dices, voy a cortar con lo que no me sirve para no estar tan agotado, para no estar tan cansado. Haces como tipo manual o sigues algunas normas, algunas regulaciones. Y aquí pues se ve que esto que estás haciendo va a comenzar a dar resultados y se va a ver como una estabilidad financiera, una estabilidad pues económica. Vamos a ver qué más viene aquí para Cáncer. Wow. Aquí Aries llega al carro nuevamente para muchos de ustedes y este carro me está diciendo que aquí lo que estaba detenido, aquí lo que estaba frenándose, aquí lo que te estaba impidiendo avanzar, el carro es una energía que garantiza de que aquí va a haber movimiento, va a haber avance, aquí hay un progreso rápido, aquí los obstáculos los va a barrer, los va a quitar de adelante literal. Aquí lo que antes estaba deteniendo esa situación o provocando esa situación va a ser eliminado por completo por el carro. Se habían situaciones estancadas
estas se van a estar pues reactivando y se van a reactivar de forma inmediata. Aquí se van a generar resultados. El carro me indica que no solamente va a haber avance, sino que vas a estar llegando a lo que tú quieres. O sea, vas a lograr el éxito, vas a lograr la victoria y vas a lograr pues el triunfo, ¿ok? Y el colgado, acá el colgado me está hablando de que gracias a esta reina de espadas que estaba acá, que te dio claridad mental, que te dio lógica y que te puso a ver las cosas como las tenías que ver, tú vas a estar viendo las cosas desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Aquí podía haber sido que te estuvieran diciendo las cosas no me están saliendo como yo quería que me saliera, como yo pensaba que tenían que salir. Yo pensaba que esto iba a ir un poquitico más rápido. Y la carta del colgado pues viene precisamente a decirte eso, que aunque las cosas no te hubieran salido exactamente como tú querías que salieran, esta es la mejor forma que pudo haber ocurrido todo. Y simplemente aquí tú vas a estar pues reaccionando y diciendo, contra, así mismo era como tenía que haber salido las cosas. Esa es la dirección correcta, voy bien, porque aquí el carro precisamente te trae velocidad, te trae éxito y te trae triunfo. Y el colgado con la reina de espadas te va a permitir ver las cosas pues desde otro ángulo, desde otra perspectiva, y vas a ver las cosas pues con claridad como son. Y el as de copas, señores, aquí con este as de copas viene algo que va a generarle satisfacción, va a generarle alegría, va a generarle bienestar emocional directo. Aquí puede haber un encuentro, puede haber una celebración de un logro, puede existir cualquier experiencia positiva. Esta carta también me está diciendo de que aquí va a haber satisfacción, va a haber abundancia, va a haber prosperidad económica. Todo ven que las copas es como que se bota. Es no solo que llega y te llena tu vida, no, sino es que tienes para mucho más. Aquí llega abundancia, llega fertilidad, llega alegría y desbordante, ¿ok? No es algo que llega así poquito, no. Aquí llegan condiciones. Y esto te va a dar felicidad. Aquí lo que llega con el as de copas, señores, es literalmente la felicidad para ustedes. Y acá aparece después este caballero de bastos. Aquí pueden haber ganancias o dinero que llegue de forma rápida. Tienen que saber aprovecharlo. El caballero de bastos no es estable. Esto puede referirse, después que tú tengas este dinero, puede ser que tú inviertas en algún tipo de negocio o que venga algún trabajo o algo así. Pero esto es algo que viene con mucho dinero, que viene muy rápido, pero no es estable. No va a durarte a largo plazo. No es algo que tú digas, wow, esto entró y se va a mantener por, no sé, por 10 años o por muchísimos años estable. No. Esto es como un trabajo temporal, una inversión de un pequeño negocio, pero que por temporada tiene muchas ganancias. ¿Qué sí puedes hacer con estas ganancias? No creerte que va a ser estable, simplemente aprovechar la oportunidad que te trae este caballero de bastos, sacarle todo el jugo posible, la máxima cantidad, administrarlo, como dice la reina de oros que estaba acá. A pesar de que esto sea rápido y no sea estable, la reina de oro sí te da estabilidad. Esto podrían estarme hablando de que este dinero te va a estar entrando, pero tú vas a saber manejarlo para después pues comenzar algún tipo de negocio, comenzar algo que aunque no te dé esta cantidad de dinero abrumadora que van a tener, pues sí te la esté dando, pero de forma más estable, de forma más continua, de forma pues más relajada y pausada. Vamos a ver qué más viene aquí, Cáncer, para ustedes con el oráculo de Keeper. Ay, ¿qué más me dice acá el oráculo de Keeper? Estas cartas quieren salir. Bien, señores, lo que teníamos aquí en la carta, en la tirada de Rider-Waite, que había estructura, había avance, había cambio de perspectiva y había felicidad emocional con dinero y prosperidad que llegaba. Ahora Keeper nos está pues aterrizando a tierra de forma contundente. Aquí este hombre, este wealthy man, este hombre saludable, me está hablando que aquí hay un hombre con poder, con estabilidad y con posición. Aquí puede ser una persona con dinero, alguien con autoridad
que es un jefe, una institución, una figura legal o el mismo o tú mismo, Cáncer, tomando pues este rol. Y esto me conecta muchísimo también de la persona oficial. Estas dos juntas me conectan muchísimo con el Hierofante que estaba acá y la Reina de Oros. Eso me hace una conexión ahí. Clic ahí con estas dos cartas. Esta carta del doble matrimonio, aquí salieron las dos del matrimonio que tengo en Keeper. Esto me está hablando de que aquí va a haber una unión formal. Esto no es casualidad, salieron las dos cartas de matrimonio. Aquí va a haber una unión formal, va a haber un contrato serio. Aquí hay un acuerdo muy importante. Aquí puede haber un compromiso definitivo que ustedes van a estar estableciendo. Aquí al inicio parece que hay distancia, parece que hay algún tipo de duda, algún tipo de desconexión o algún tipo como que de desbalance. Aquí una parte no está completamente alineada con la otra. El contrato como que podría estar o la unión un poquito dispareja, pero definitivamente con esta otra carta del matrimonio sí me está diciendo que a pesar de que esto ocurre al principio, pues esto definitivamente se va a estar pues alineando, se va a estar arreglando y se va a estar igualando, ¿ok? Y el alto honor me está también diciendo que después de todo esto, aquí va a haber un reconocimiento, va a haber un logro y va a haber algo que te van a estar diciendo pues que tú lo hiciste de la forma correcta. Aquí va a haber un éxito, pero con prestigio, ¿ok? Aquí lo que tú haces te va a salir muy bien, Cáncer. Definitivamente con ese alto honor te sale bien. La carta de las preocupaciones, por supuesto, cuando ocurren todas estas cosas y se obtiene como que una elevación de nivel que uno obtiene, pues aquí viene cierta preocupación, aquí viene cierto estrés. Es como que estuvieras pensando demasiado. No cambia el resultado para nada. Solo describe un proceso interno por el cual es posible que muchos de ustedes pasen, ¿ok? Preocupaciones de qué viene después, cómo lo hago, cómo lo voy a manejar. Porque es como que te van a subir de categoría, te suben de nivel, estás en una posición de mucha más responsabilidad. Aquí trae la felicidad, pero también trae la responsabilidad de aprovechar este caballero de bastos y que no se te fastidien las cosas. Entonces eso puede generar pues un poquito pues de tensión. Y definitivamente aquí ya la persona oficial, esto ya se eleva, se formaliza, se concreta y termina pues en felicidad, porque ya aquí es como que tú eres la persona oficial, la persona que va a estar pues a cargo de cierta situación. Vamos a ver ahora un mensaje con el oráculo. Aquí ustedes van a tener el resultado asegurado, señores, pero el proceso emocional interno va a ser fuerte y va a ser intenso, ¿ok? Al final voy a estar dejándoles una frase para que me la digan en sus manifestaciones. Recuerden que pueden comentarla, pueden decirla en el idioma que ustedes hablen. Cáncer, con esta carta de las experiencias de vida, te dice que se avecinan en cambios importantes en tu vida que van a requerir que tú tomes medidas, que no dudes en avanzar en nuevas direcciones, que esas nuevas direcciones, por supuesto, ya tú sabes que son las correctas para ti, ¿ok? No dudes en avanzar, señores. Bueno, este es el tipo de preocupaciones, con el consejo aquí, este es el tipo de preocupaciones que todo el mundo quisiera tener. Que la prosperidad llegue y que uno, pues nada, ¿qué contrato voy a firmar? ¿Dónde voy a invertir el dinero? Ese es el conflicto que todo el mundo debería tener en su vida. Ese es el que yo quiero tener. No sé ustedes, pero ese es el que yo quiero tener. De cómo voy a invertirlo, de dónde lo voy a invertir. Definitivamente, señores, déjenme la siguiente frase para manifestar lo maravilloso de esta lectura, sin meternos en preocupaciones ni que vamos a invertir el dinero, ¿ok? Pero me dicen, yo avanzo hacia mi éxito y mi triunfo y acepto la prosperidad económica. O yo avanzo hacia mi éxito y mi triunfo y obtengo la prosperidad económica. Para manifestar esta lectura, señores, y nos vemos en el próximo video, Cáncer. Hasta la próxima.